Hola a todas, a todos, a todes. Les cuento que mi nombre es Sara Benaventos y el objetivo de este video tiene que ver con presentarles un taller de lectura que estoy dando actualmente que se llama Literatura Erótica escrita por mujeres. Y bueno, les voy a comentar un poco algunas de las cuestiones que discutimos en el primer encuentro del taller porque el taller ya arrancó. Y bueno, algunos de los supuestos del taller y del libro que discutimos en el primer encuentro. Primero me presento. Como les decía, mi nombre es Sara. Yo estudié filosofía en la UBA, a pesar de que me fugué de ese antro de perdición y de tristeza. Porque los antros de perdición suelen ser divertidos, pero en el caso de Puan no sucedía eso. Eh, y también soy editora, traductora y encuadernadora de Loca Mala Editorial. Tenemos algunos títulos publicados ya, tenemos 3 títulos, somos una editorial emergente, así que probablemente en futuros videos les comente algunas cuestiones también relacionadas con nuestros libros. Bueno, como les decía también, el taller es un taller de lectura, se llama Literatura Erótica escrita por mujeres. La idea es que nos reunimos una vez por mes y son 3 encuentros. Yo les voy sugiriendo novelas o textos o ensayos relacionados con la literatura erótica escrita por autoras. Cada una las lee en sus casas y después viene al encuentro y los discutimos, de acuerdo a presupuestos filosóficos, de crítica literaria y feministas también. Los textos no necesariamente son feministas, las autoras no necesariamente son feministas, pero sí armé el programa del taller teniendo en cuenta que a pesar de no ser feministas o de tener posiciones complejas respecto del feminismo, sí plantean temáticas y problemáticas muy interesantes para preguntarnos, digamos, ¿no? Bueno, como les decía, el taller consta de 3 encuentros. El primero ya sucedió. Discutimos este libro, que es un libro que yo considero fantástico. Ya les voy a comentar por qué. Se llama La vida sexual de Catherine M. y fue escrito por Catherine Millet. Y el próximo libro que vamos a discutir es Historia de O, de Pauline Reage, que bueno, es un libro también muy interesante. Así que, así que bueno, las invito y los invito y les invito a participar de los próximos encuentros. Respecto un poco de la presentación del taller, les quería contar también los supuestos que manejo, por qué el título, etc. Sabemos que es innegable que el feminismo copó las calles. Hay movimientos sociales que están trabajando para visibilizar problemáticas de género. También hubo una asistencia masiva a un montón de marchas relacionadas con reivindicaciones feministas, como el pedido por la despenalización del aborto, las marchas contra los femicidios. Y además está habiendo un montón de producción cultural que incluye una perspectiva de género que es interesantísima, ¿no? Hay series, hay telenovelas, hay películas que incluyen esta perspectiva de género. Eh, entonces, bueno, claramente el feminismo o la perspectiva de género están permeando un montón de eventos sociales y también de gran parte de la producción cultural, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me interesa preguntar en este taller es si más allá de las cuestiones públicas, estatales, la exigencia de los derechos, la exigencia de leyes, estamos cuestionando nuestras prácticas sexoafectivas más íntimas. Y otra pregunta que me hago también es cómo moldea el patriarcado nuestros modos de sentir y de afectarnos sexualmente con otras personas. Voy a decir quizás algo que resulte un poco polémico en este contexto, pero si logramos que se despenalice el aborto, pero seguimos teniendo, o sea, nuestra única forma de relacionarnos sexoafectivamente sigue siendo
la monogamia heterosexual o el modelo de monogamia heterosexual, más allá de que las parejas sean gays o lesbianas, yo creo que perdimos la pelea. Me parece que la lucha feminista no debería reducirse a exigencias de leyes que el Estado podría o no podría darnos. Me parece que la lucha también tiene un aspecto íntimo porque cada una de nosotras y cada uno de nosotros performativizamos y creamos el mundo a través de nuestras prácticas más íntimas y de nuestro deseo. Entonces, esa es como la idea general del taller. Cuestionarnos nuestras prácticas más íntimas, más allá de la exigencia o el pedido de leyes o de punitivismo que algunas sostienen. La realidad es que tenemos que hacernos cargo que más allá de lo que el Estado haga o no haga, cada una está creando el mundo cada día con cada una de sus acciones. Entonces, si la única forma de tener relaciones sexuales que conocemos es el coito monogámico heterosexual, más allá de las leyes que nos den, que además después no se cumplen, perdimos la pelea, a mi parecer. Así que bueno, esa es la trascendencia que yo considero que tiene este taller. Analizaremos por todas estas razones los mecanismos íntimos del deseo sexual desde una perspectiva feminista, partiendo de la literatura erótica escrita por mujeres, o sea, de 3 textos, ¿no? El primero es el de Catherine Millet, el segundo es el de Pauline Reage, Historia de O, que es el que viene, que de paso las invito, es el 13 de marzo a las 19:30 en La Mansión. Si a alguien le interesa me puede escribir un mail y le paso la información completa de las coordenadas. ¿Por qué tomo la literatura erótica como punto de partida, ¿no? Taller de literatura erótica escrita por mujeres. Por varias razones. En primer lugar, por el tema, porque la sexualidad es uno de los enclaves silenciosos de la dominación heteropatriarcal capitalista. Aquello que consideramos tan íntimo y privado que es nuestro deseo, es en realidad el efecto de un sofisticado disciplinamiento social cuyo único objetivo es el mantenimiento del status quo y la reproducción de la especie. Es decir, una tiende a considerar que hace las cosas, digamos, que la libertad consiste en hacer lo que una quiere hacer, ¿no? En perseguir su deseo. O perseguir la realización de su deseo. Bueno, yo tengo una perspectiva diferente al respecto. Creo que el deseo también es producido culturalmente. Digo, no es casualidad que a lo largo de las épocas y de la historia, la gente en cada época haya querido cosas más o menos parecidas. De hecho, sí. Vemos nuestra cultura, podemos pensar, nuestra cultura, Argentina, año 2019, etc. Lo que la mayor parte de la gente quiere es más o menos lo mismo, tener un trabajo asalariado, tener una familia, sea la que sea, tener hijos, hijas, y bueno, básicamente eso, y si pueden viajar una vez al año, mejor. Básicamente se reducen a eso los deseos. Capaz también tener auto y ser propietario de una casa. Si nos vamos a otras épocas, a otras culturas, a otras sociedades, la gente expresaba deseos diferentes. Entonces, la cuestión de cómo el deseo se produce socialmente es muy compleja, claramente la estoy simplificando. Pero este es uno de los supuestos del taller. El deseo es una producción social. Se produce a través del encuentro entre el individuo y la cultura. Hay una cultura de masas, una cultura de medios de comunicación, una cultura del consumo que constantemente nos está invadiendo con un montón de imágenes, de historias, de productos culturales, de productos mercantiles o productos de consumo, objetos de consumo, que básicamente permean nuestros deseos y nos dicen que determinados deseos son los válidos para nuestra sociedad. Digamos que si una consigue determinadas cosas, entonces va a ser una sujeta con validación social. Y si no, vas a ser una descastada. Esto es lo que sucede, a mi parecer, con la familia tradicional, la familia en general igual para mí.
pero bueno, digamos la familia tradicional, el trabajo asalariado, etc. Entonces, esta idea de que el deseo es una producción y de que hay que cuestionar entonces los deseos sexuales que tenemos. Porque no es casual que la mayor parte de la gente tenga en su repertorio como único elemento, en su repertorio sexual, como único elemento o práctica, el coito heterosexual monogámico. Qué casualidad que justamente el coito heterosexual monogámico nos pone en riesgo de ser madres, ¿no? La dejo picando. Cuestionar los deseos sexuales que nos fueron inducidos implica cuestionar el orden actual del mundo. Como les decía, se nos introyectamos determinados deseos y a través de esos deseos y esas prácticas producimos el mundo tal cual es, que es un bajón. Por lo menos a mi parecer, el mundo tal cual es hoy es un bajón. O sea, hagámonos cargo de que estamos produciendo un mundo que es bastante lamentable. En segundo lugar, ¿por qué literatura erótica como punto de partida? Y en relación con el primer punto, la relevancia de la literatura erótica radica en que allí podemos encontrar representaciones de prácticas sexuales que son social y culturalmente silenciadas, debido a la amenaza que suscitan para el orden establecido, ¿no? Esto es lo que les decía antes respecto del coito heterosexual monogámico. No es casual que la mayor parte de la gente desee el coito heterosexual monogámico y que no conozca ninguna otra práctica sexual o sexoafectiva que no sea esa. No es casual eso. Entonces, un poco la idea del taller es presentar un catálogo de prácticas sexuales que vamos a ir conociendo a través de los relatos de estas autoras, que no necesariamente implican el coito heterosexual monogámico. Leeremos ficciones en las que están presentes, por ejemplo, las prácticas sadomasoquistas. Estas, al no incluir necesariamente el coito heterosexual, amenazan la organización de la familia y la producción del binarismo de género. ¿Por qué? Porque a través de nuestras prácticas sexuales también performativizamos nuestra propia identidad. Cuando yo realizo el coito heterosexual monogámico, estoy performativizando mi rol de mujer. Entonces, una manera de cuestionar mi identidad y de producirme como otra, que no sea simplemente una subjetividad femenina clásica o tradicional, se puede hacer eso a partir de otras prácticas sexuales, o sea, poniéndome yo en otro lugar. No es lo mismo que yo sea penetrada vaginalmente por siempre el mismo varón que si yo agarro, por ejemplo, una fusta y espanqueo a un varón heterosexual cis. Es otro juego de poder y es otra producción de la subjetividad la que implican ambas prácticas. Entonces, resulta urgente la crítica al monopolio del coito heterosexual monogámico como única forma de expresión sexual. Resulta urgente para crear un nuevo mundo, conocer otras prácticas sexuales, para así producir nuevos deseos y nuevas subjetividades. En la medida en que estemos todas queriendo lo mismo porque solo conocemos eso, lo cual no es casual, vamos a seguir reproduciendo el mismo mundo. En tercer lugar, respecto de la literatura erótica, o sea, de la importancia de la trascendencia de la literatura erótica, esta nos demuestra que el sexo no siempre está asociado al amor romántico heterosexual y que es posible y urgente también construir redes amicales sexoafectivas. Por eso, el taller supondría también una crítica feminista al amor romántico. Más adelante, en este video, les voy a comentar algunas cuestiones relacionadas con esta crítica al amor romántico, vinculado con el libro que les voy a comentar hoy también, que es La vida sexual de Catherine M. Y finalmente cerrar un poco esta presentación respecto de la trascendencia de la literatura erótica con una cita de Carmes Ramírez González que dice: tratar de literatura y de erotismo significa acercarse desde una perspectiva estética a cómo decir el deseo, cómo mirar la anatomía
y cómo escuchar el relato del cuerpo, ¿no? Todo eso hacemos cuando nos acercamos a la literatura erótica y la analizamos. ¿Y por qué autoras mujeres? ¿No? Taller de lectura de literatura erótica escrita por mujeres. Lejos de las TERF, por favor no me confundan con una TERF, les pido. La razón principal de este recorte de autoras mujeres tiene que ver con que la mayor parte de la producción cultural, como la prensa, la literatura, el cine, los deportes, etc., es administrada por varones. Por lo tanto, el hecho mismo de acercarnos a obras que no hayan sido escritas desde un locus de privilegio masculino es en sí mismo subversivo. Entonces, la idea un poco del taller es visibilizar a estas autoras que han escrito obras muy valiosas, nos pueden gustar más o menos estéticamente, pero la realidad es que las discusiones que ponen sobre la mesa son muy interesantes y vale la pena leerlas, también para cuestionarnos un montón de otras cosas, ¿no? También relacionadas con el aspecto estético de la literatura, y en particular de la literatura erótica. Sin embargo, es necesario o es imprescindible aclarar que el hecho de que una obra literaria haya sido escrita por una mujer no implica que el contenido o la forma no reproduzcan lógicas patriarcales. Digamos, en ese sentido no soy esencialista. No creo, como las ecofeministas de los 60s, que las mujeres tendemos a una especie de amor y de cuidado por el mundo, de madre tierra, y que por lo tanto naturalmente tenemos toda la razón y somos amor puro, sino que todas estas obras que vamos a leer y a discutir tienen aspectos que se podrían considerar patriarcales o machistas y los vamos a señalar y los vamos a discutir. Así que, bueno, lejos de las TERF y lejos del esencialismo, por favor. Les paso a contar algunas cuestiones relacionadas con la autora, con Catherine Millet. Ella nació en Francia en 1948, está aún viva, es crítica de arte, curadora y escritora. Su formación como crítica de arte fue autodidacta, eso me interesó mucho porque yo también soy muy autodidacta. Fundó en 1972 y de ese momento en adelante fue directora de una revista de arte muy prestigiosa en Francia que se llama Art Press. También fue comisaria de la sección francesa de la Bienal de Sao Paulo en 1989 y del pabellón francés en la Bienal de Venecia en 1995. Desde 1991 está casada con Jacques Henrique, a quien menciona en La vida sexual de Catherine M. Él es un escritor francés y ella decidió, o no pudo, ser madre, o sea, no es mamá. Un dato de color, en octubre de 2018, o sea, el año pasado, hace unos pocos meses, Catherine Millet vino a la Argentina, visitó Buenos Aires invitada por la Secretaría de Cultura para su ciclo Ideas y estuvo a cargo del discurso inaugural de la 10ª edición del FILBA, que es el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, y también vino a presentar su último libro que se llama El arte contemporáneo y está editado por la Marca Editora en español. Así que si alguien se quiere introducir en cuestiones artísticas, puede leer alguno de los libros de Catherine Millet. Ella escribió un montonazo de libros, es especialista en Dalí, un montón de libros, un montón de artículos, así que bueno, las invito a que indaguen un poco, a quienes estén interesadas en el arte, a que buceen un poco entre sus libros y sus artículos porque tiene una mirada que es fascinante. Respecto del libro, ¿no? Ya se los mostré, pero se los vuelvo a mostrar porque me gusta mucho. Esta es Catherine Millet. Respecto del libro, ella lo publicó en 2001 y en ese momento Catherine Millet era una crítica de arte respetable, asentada, era una señora, digamos. Tenía 50 y pico de años en ese momento. Como les decía, entonces el año de publicación del libro fue el 2001. También para que se den idea del estallido, de la bomba, de la explosión cultural que implicó este libro en Occidente, algunos números.
La tirada inicialmente estuvo formada por solo 2000 ejemplares, pero la tuvieron que reimprimir tantas veces por el éxito de la recepción y la polémica, que llegó a vender más de 3 millones de ejemplares y fue traducido a 45 idiomas. O sea, la proyección inicial de los editores era de 2000 ejemplares y terminó vendiendo más de 3 millones. Y traducido a 45 idiomas. No es menor este dato, ¿no? Esto habla un poco sobre la polémica de la recepción del libro, que ahora también se los voy a comentar. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, ese mismo año, en 2001, el marido de Catherine Millet publicó un relato fotobiográfico, un libro, que se llama Leyendas de Catherine M., en la que el escritor mezcla fotos y textos alusivos principalmente al cuerpo desnudo de Catherine Millet. Después, respecto de la edición del libro, en 2002 se reimprimió la obra de Catherine Millet, pero en esta edición la autora decidió incorporar un prefacio titulado El porqué y el cómo. Este texto, El porqué y el cómo, ya había sido publicado en enero de ese mismo año por la revista L'Infini. El porqué y el cómo de la escritura y de la publicación de la vida sexual de Catherine M., ¿no? En el prefacio explica eso. El libro también fue adaptado para el teatro en 2003, en noviembre del 2003. Y en 2009, Catherine Millet publicó otro libro que pasó más desapercibido para la crítica y los lectores y las lectoras, que se llama Celos. En español lo tenemos también por anagrama, que es un recorrido por la profunda crisis de celos que Catherine Millet, o Catherine M. en realidad, ahora vamos a ver un poco esa diferencia entre Catherine Millet y Catherine M., a la crisis de celos que sufrió durante 4 años al descubrir algunos de los vínculos sexuales que estaba manteniendo su marido con otras mujeres. Respecto de la recepción del libro, ¿no? Este salto de los 2000 ejemplares a los más de 3 millones. Rodrigo Fresán, que es un periodista y escritor, resume la recepción del libro de Catherine Millet de la siguiente forma, para que se den una idea, ¿no? De todas las cosas que pasaron cuando este libro fue publicado. 2 páginas de Le Monde y la bendición de Les Inrecuptibles. Polémica en uno de los últimos programas de Bernard Pivot. Parece que hubo una ex actriz porno que se sintió muy ofendida porque ella no había sido invitada a este programa de Bernard Pivot cuando ella publicó su autobiografía sexual, y Catherine Millet sí fue invitada. Bueno, investigaciones racias periodísticas por el París secreto de salones orgiásticos que la autora devela en sus memorias. Acusaciones de puta, ninfómana y enferma exhibicionista. Sospecha de que todo el asunto no es más que una excelente mentira. Comparaciones un tanto exageradas con Proust y Nabokov. Bueno, estas 6 cosas fueron algunas de las que sucedieron con la recepción del libro de Catherine Millet. Y les voy a leer algunos fragmentos de reseñas escritas por algunos críticos y periodistas. Bernard Pivot, por ejemplo, dijo que el libro de Catherine Millet se convertirá, si ya no lo es, en un clásico de la literatura erótica junto a la historia de O. Más adelante también, al final de este video, les voy a contar cuál es la relación entre Catherine Millet y Pauline Reage, y entre las 2 obras, ¿no? Porque no es casual que yo haga la misma relación que Bernard Pivot entre los 2 libros, ¿no? Laborde escribió: Catherine Millet es a la vez la diosa Kali y la virgen autosodomizada por su propia castidad de Dalí. Vargas Llosa. Diré de inmediato que el ensayo de la señora Millet vale bastante más que el ridículo alboroto que lo ha publicitado. El libro no es un estimulante sexual ni una elaborada imaginería de la experiencia erótica, sino una reflexión inteligente, cruda, insólitamente franca, que adopta por motivos el semblante de informe clínico. Vargas Llosa dijo una cosa muy interesante respecto a este libro, que no es un libro que produzca placer leer. Y es cierto, digamos,
Esto también se los aclaro porque quizás yo le estoy tirando flores al libro y lo arrancan a leer y se encuentran con que no es una maravilla. La cuestión es que vamos a discutirlo a esto también. El tono del libro es muy particular, las descripciones que hace de los episodios sexuales son muy particulares, es bastante monótono. Y yo creo que gran parte, al menos de los aspectos que me interesan a mí del libro, quizás no son los más sobresalientes. Me parece que la autora hace un montón de reflexiones respecto de la sexualidad y de la situación de la mujer y la relación entre la mujer y la sexualidad, entre líneas, como de una forma muy salpicada, y quizás no es lo que más sobresale del libro en una primera lectura. Entonces sí, creo que estoy de acuerdo con Vargas Llosa en que no es un libro que a priori genere placer leer. Eh, es muy interesante el efecto que genera en la lectora o el lector, así que también por eso lo recomiendo, ¿no? Bueno, respecto de la estructura y de, digamos, un panorama general del libro, esta vendría a ser una especie de autobiografía sexual. En realidad hay una cuestión que también se las voy a mencionar, que tiene que ver con el género del texto, con el género literario, porque no sabemos si Catherine Millet es Catherine M. Digamos, ella elige el título y no pone vida sexual, la vida sexual de Catherine Millet, pone la vida sexual de Catherine M. Entonces ahora vamos a discutir a qué género literario pertenece, si es una autobiografía sexual o no. La narradora en este libro menciona un montonazo de prácticas sexuales. Básicamente es un catálogo, por decirlo de una manera muy burda, es un catálogo de prácticas sexuales el libro, de episodios sexuales. Ella menciona sesiones organizadas de sexo en grupo, sesiones espontáneas de sexo en grupo, sexo al aire libre, sexo en espacios cerrados, sexo grupal con conocidos, sexo grupal con desconocidos, por ejemplo en clubs de intercambios de pareja o en un bosque, tríos, orgías, sexo heterosexual, sexo lésbico, sexo con amigos, sexo con colegas, lluvia dorada, sexo vaginal, sexo oral, sexo anal. Bueno, la masturbación de otras personas, la penetración de otras personas. Y les voy a leer, como para que tengan una idea de qué estamos hablando, uno de los episodios en los que la narradora nos cuenta un poco sobre estas experiencias un tanto extremas de sexo grupal. Dice: en una calle bastante despejada, a 2 pasos de la embajada de la Unión Soviética, hallé refugio en la parte trasera de una camioneta del Ayuntamiento de París, evidentemente porque en el grupo figuraba un empleado municipal. Los hombres entraban por turnos. Yo estaba en cuclillas para chuparles, o acostada y encogida de costado, tratando de ofrecer mejor el culo para facilitar su penetración. Detrás no había pensado para suavizar el contacto con la chapa ondulada. Detrás no había nada pensado para suavizar el contacto con la chapa ondulada y las sacudidas me hacían bastante daño. Pero habría podido permanecer agazapada allí toda la noche, menos anquilosada a causa de la penosa postura que entumecida por la atmósfera del nicho inadecuado en que estaba ovillada y en el que me hundía, como parece que ocurre en ciertos sueños opacos, y miraba cómo me hundía. Bueno, básicamente acá está narrando un episodio sexual en el que ella se encuentra acuclillada o agazapada, parece como en una posición fetal, adentro de una camioneta, y los hombres hacen fila afuera de la camioneta, en la calle, para penetrarla. Entonces, este es uno de los episodios en el que ella narra este sexo grupal con desconocidos. El libro tiene 4 capítulos. Ya les comento cómo son los títulos y los temas de cada capítulo. El primer capítulo se llama El número
y narra un poco acerca de la forma, dice un montón de cosas en realidad, pero uno de los temas que sobresalen y el que está relacionado con el título es el sexo grupal, digamos, cómo ella mantenía relaciones sexuales en grupo, por eso la cuestión del número, ¿no? El número de los amantes. El segundo capítulo se llama El espacio y se trata sobre los lugares públicos en los que ella mantenía relaciones sexuales, que podían ser espacios abiertos urbanos, como por ejemplo un estacionamiento, un estadio, un terraplén, y también espacios abiertos al natural, por ejemplo durante caminatas al aire libre con su marido cuando viajaban. El tercer capítulo se llama El espacio replegado y menciona o trata acerca del sexo en espacios cerrados, en nichos, en espacios exiguos, como por ejemplo camionetas, literas de camiones, literas de trenes, un sex shop, el sótano de un sex shop, un peep show, al pie de las escaleras de un edificio, etcétera, un montón de lugares. Y el cuarto capítulo se llama Detalles y narra justamente eso, detalles, es como un punteo acerca de un montón de temas que ella va desarrollando, como por ejemplo la masturbación. Respecto al género literario, como les decía antes, es muy polémica la cuestión. Catherine Millet, la autora, dijo en una entrevista: tengo muy en claro que hago una reconstrucción acerca de lo que realmente pasó. Después de la vida sexual de Catherine M., muchos lectores se acercaban para decirme: vamos, reconoce que hay cosas inventadas, no es posible que todo sea verdad. Incluso alguien le comentó a una amiga mía que si todo eso fuera cierto, yo no estaría viva, como si hubiera corrido un riesgo mortal. O sea, imaginen las escenas y los episodios sexuales que ella narra, lo extremos que son, que hay gente que al leer el libro llegó a la conclusión de que si todas esas experiencias sexuales fueran ciertas, ella no hubiera podido sobrevivir. Estamos hablando de, cuando digo sexo grupal, no estamos hablando de 2 o 3 personas, o de 10 personas, o de 15 personas. Estamos hablando de decenas de personas en una sola noche. Entonces, ella no solo insiste en la veracidad de los hechos narrados en el libro, en las entrevistas, sino también en el libro. O sea, en el libro insiste todo el tiempo en que los hechos que está narrando son verdaderos. Por ejemplo, dice: nunca he inventado una aventura que no haya sucedido. Entonces, hay una insistencia respecto de la veracidad de los hechos y de los episodios, tanto en las entrevistas de la autora como en la narración del texto. Pero hay 2 puntos que quiero mencionar. Esta es una discusión muy compleja que no vamos a poder abarcar, pero sí quiero mencionar 2 puntos al respecto para que nos distanciemos un poco de esta búsqueda de